De alguno u otro modo, todos nos hemos enterado del suicidio de alguien, ya sea por las noticias o porque alguien cercano lo haya hecho. Cuando nos enteramos de un caso de suicidio, solemos preguntarnos por qué esa persona se quitó la vida. ¿Qué le ha motivado a hacer eso? Hay un personaje en la Biblia que siempre me ha llamado la atención. Siempre he sentido interés en saber por qué se suicidó. Y no te voy a hablar de Judas, que también lo hizo. No te voy a hablar de Saúl, ni de sus hijos. Te invito a que leas el segundo libro de Samuel. Ahí encontramos a este personaje, Ahitofel. Resulta que Absalón, hijo del rey David, fraguó un golpe de estado contra su propio padre que dio resultados. Cuando David huyó, algunos se unieron a él, pero otros se sumaron a la rebelión de Absalón. Entre ellos, el mejor consejero del rey David, Ahitofel. La pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué Ahitofel no huyó con David? ¿Por qué Ahitofel se sumó tan fácilmente a la rebelión? Cuando Absalón ya estaba en el trono y pidió consejos sobre cómo perseguir y capturar a David para matarlo, recordar, Absalón, hijo de David, quería capturar a su propio padre para matarlo. Ahitofel brindó su mejor consejo. Incluso se ofreció él mismo para ir con 12.000 hombres para ir a buscar y asesinar a David. Puedes leerlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 4. Qué extraño, ¿verdad? Ahitofel era el mejor consejero de David, pero aquí delata unas enormes ganas de matarlo. El asunto es que no solo Ahitofel brindó su consejo a Absalón, también lo hizo Husai. Al final, Absalón escogió seguir el consejo de Husai, no el de Ahitofel. ¿Qué hizo Ahitofel al ver eso? Se fue a suicidar. La Biblia dice lo siguiente. Capítulo 17, verso 23, segundo libro de Samuel. Viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Vuelvo a preguntar, ¿por qué Ahitofel se ahorcó? ¿Qué lo motivó a hacerlo? ¿Solo porque el rey golpista no siguió su consejo? ¿Podría ser eso? Más allá de que Absalón no haya seguido su consejo, la amargura pudo haber sido el detonante. No me refiero a la amargura de sentirse rechazado, sino a una que había venido acumulando desde hacía mucho tiempo atrás. ¿Por qué digo esto? Hay textos bíblicos que confirman la posible amargura de corazón de Ahitofel. El primer texto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 3. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? Ese es el primer texto. El segundo texto. Eliam, hijo de Ahitofel, gilonita. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 34. El primer texto habla de la vez que el rey David envió a preguntar por Betsabé, la esposa de Urías. ¿Lo recuerdas? Al final de la historia, David adulteró con Betsabé y de remate mandó a asesinar a su esposo. ¿De quién dice el primer texto que era hija Betsabé? De Eliam. Ahora bien, ¿de quién dice el segundo texto que era hijo Eliam? De Ahitofel. Así es. Ahitofel fue el abuelo de Betsabé. ¿Qué tal si Ahitofel albergó amargura en contra de David a causa de lo que le hizo a su nieta? ¿Qué tal si eso fue lo que motivó a Ahitofel a unirse al golpe de estado, a pedir 12.000 hombres para ir a matar a David? A esto se podía deber la gran frustración que había en la vida de Ahitofel, frustración que sintió cuando Absalón no siguió su consejo.
no siguiera sus directrices. Era la oportunidad ideal para matar a David, para vengarse. Era su forma de conseguir matar a David por lo que había hecho a Betsabé. ¿Pero qué pasó? Absalón escogió el consejo de Husai y no el de Aitofel. Así que su amargura no cumplió su fin. El interior de Aitofel colapsó. Las ideas de su suicidio se agolparon en su mente como Judas. Moraleja: no abrigues amargura en tu corazón. La amargura puede matarte, literalmente. Tampoco acumules sed de venganza en tu corazón, porque puede matarte también. Si un enemigo me insulta, yo lo puedo soportar. Si un adversario me humilla, de él me podría yo esconder. Pero mira lo que dice Salmo 55, versos 12 y 14. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien un día nos unía una bella amistad. Era contigo con quien convivía en la casa de Dios. Quizás la mayoría de nosotros de alguna forma hemos experimentado lo que es la traición, que por definición es el quebrantamiento de la lealtad o la fidelidad que se le debe a una persona. Por supuesto que toda traición es dolorosa, y más si la persona que la comete es alguien a quien apreciamos y hemos brindado nuestra confianza. Debemos entender que no hemos sido los únicos en experimentar esa traición. Jesús también conoce ese dolor. Lo vivió a ser entregado por uno de sus amigos. Hay un salmo que expresa con claridad esto. Mis enemigos se juntan y cuchichean contra mí. Me hacen responsable de mi mal. Dicen, lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio. De esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Muchas veces entendemos este salmo como que David está hablando de Judas, ¿verdad? Y es verdad. Está hablando de la traición de Judas a Jesús, pero también está hablando de la traición de Aitofel a David. Aitofel era el consejero de David. Y es increíble saber que uno de sus discípulos, hablando ya de Jesús, con quien compartió tantas cosas maravillosas, como el ver milagros, el ser parte de tantas enseñanzas, el testigo de cómo personas fueron transformadas y hasta de tener la oportunidad de sentarse en la misma mesa que él, haya podido ser seducido por Satanás para entregarlo a quienes querían su muerte. A veces hace difícil creer que conociendo a Dios y viviendo rodeados de gente que comparte nuestra misma fe, podamos ser víctimas de este tipo de actitudes. Pero la Biblia dice que ninguno de nosotros es perfecto y que ni aun siendo sus siervos podemos estar exentos a todo mal, y más aún sabiendo que el enemigo está buscando a quien devorar. Pero así como el dolor de la traición es tan real, de la misma forma lo es la paz y el perdón de Dios. Si tú fuiste herido por la traición de tu pareja, de un amigo, de un familiar, de un hermano de la iglesia, por más triste y doloroso que esto parezca, no le des lugar al odio. No le des lugar a la venganza, no permitas que la amargura termine con tu vida. Hoy te animo a dar el paso hacia la libertad, la cual solo se logra perdonando a quienes tuvieron una actitud desleal contigo. Recuerda que Jesús dejó que Judas participara en la última cena con él, aún sabiendo que él sería el quien lo iba a entregar. Es posible que esa persona que te traicionó te ayude a llegar a los propósitos de Dios, esos propósitos que tiene para ti. Por tanto, no la aborrezcas. Romanos 8:28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El diccionario RAE define traición como la falta contra la confianza que se cometa al quebrantar la fidelidad o lealtad que se aguarda a una persona o a una causa. La Biblia, como te estaba diciendo, da cuenta de diversas traiciones que Dios ha usado no solo para brindarnos enseñanzas morales, sino para formar el carácter de Cristo en nosotros. Traiciones como la de los hijos de Jacob cuando vendieron como esclavo a su hermano José.
Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Génesis capítulo 50, verso 20. Aquel suceso anunciaba a Jesús. La traición de uno sería usada para salvar a muchos. Apuntaba no solo a la mayor de las traiciones, la del discípulo infiel que escogió vender al maestro, sino el corazón de Cristo, que escogió sufrir la traición sin queja, sin amargura, y así cumplió la voluntad del Padre. Sin Cristo, toda traición sería una historia de odio, de venganza, de amargura perpetua. Pero con Cristo, toda traición, ya sea conyugal, familiar, ministerial, financiera, brinda un beneficio superior, el de participar en sus padecimientos, como dice Filipenses capítulo 3, verso 10. Todos vamos a sufrir traiciones, desde las que nos dejan consecuencia y se olvidan pronto, hasta las más profundas, y a las que tardan mucho tiempo en sanar. ¿Cómo debería responder un cristiano ante la traición? Todos deseamos establecer el límite hasta donde los demás pueden internarse en nuestras vidas. No permitiríamos a nadie llegar más allá de nuestros deseos, de nuestra comodidad, de nuestra estabilidad. Cristo renunció a esa medida y debemos seguir su ejemplo, debemos andar como Él. Así Jesús se expuso a la traición para que pudiese haber perdón para los que traicionan. ¿Cuánto más debemos nosotros responder a la traición con humildad? Para Dios toda traición es perdonable y debería serlo para nosotros. El dolor de la traición es inevitable, la amargura no. Es que el tema de todo no es la traición, es el pecado. Es cierto, la traición causa daño, pero mira más allá, mira el pecado. Quizá no puedes creer que te iban a estafar o te iban a engañar, pero la calificación a tales actos la otorga Dios. Sufrimos el daño, pero toda maldad de los hombres es contra Dios y producto de un mundo caído en el cual la traición es de esperarse. Lo extraño es que no nos extrañe. La traición es un pecado, pero la reacción a la traición puede ser uno peor si nos dejamos llevar por los sentimientos heridos y el corazón lastimado. Ser traicionado es, en cambio, una oportunidad para el amor incondicional, el perdón que cubre multitud de pecados. ¿Qué sabes tú si tu reacción humilde hará venir a tu ofensor a Cristo? El amor y el perdón hablan 1000 veces mejor que la amargura. Es fácil que tú y yo nos sintamos traicionados. Es más sencillo mirar donde nos dañan que donde dañamos. Pero al hacer eso olvidamos que somos deudores a Dios. Si al final la traición es como cualquier otro pecado, dice la palabra, Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Y la esperanza del Evangelio no consiste en la reconciliación de un hombre con otro, sino en la del hombre con Dios. De nada serviría tener paz con los hombres si no hay paz con Dios. Por eso el Evangelio debe ser predicado en la traición, que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de ser traicionados, todos traicionamos a Dios. Nos rebelamos contra Él. Usamos en su contra lo que Él nos dio. Nos entregó su creación y con ella, ¿qué hemos hecho? Ídolos. Todos ofendimos muchas veces. Pero el poder del Evangelio cubre también nuestra traición. Y Jesús nos dio ejemplo. El Señor encargó la bolsa del dinero al que lo habría de traicionar, para darnos ejemplo. En Mateo capítulo 26, verso 50, luego que Judas se entregó con un beso al Maestro, Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? El Señor no le llamó amigo con ironía, sino con amor, pero también con dolor. Lo entregaba uno de los suyos al que le confirió confianza. La pregunta: ¿aún se puede llamar amigo al traidor? Jesús nos enseñó que sí, y que aún se le puede amar. Y así, por una traición, Jesús fue llevado a la cruz, mientras que aquel que lo entregó fue y se colgó a sí mismo de un madero para recibir, como la ley de Dios indicaba, igual castigo corporal.
Entendemos así que hay dos castigos posibles al pecado. Uno, el de la ley, el otro, el infligido a Cristo, quien pagó por los pecados de los que confían en Él. Esta es la hermosura del Evangelio en medio de la traición. Entonces, no desees que todo el peso de la ley recaiga sobre el que te ha traicionado, ni que se exhiba la traición que has sufrido. Mejor lleva todo al pie de la cruz. Confía en el juez justo y una vez allí, haz morir todo rencor, todo deseo de venganza, todo enojo, toda amargura. Tenemos que morir para que se manifieste su espíritu en nosotros. Y así podemos decir como Pablo en Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20. Mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy queríamos hablarte de Aitofel, consejero de David, persona cercana a David, persona que se unió a Absalón por venganza, por amargura, y podría ser porque David se había acostado con Betsabé. Seguramente Aitofel amaba y tenía en estima a Urías, y David lo mató. Puede ser eso lo que acumuló en el interior de Aitofel. ¿Qué estás acumulando en tu vida hacia un hermano? ¿Te ha traicionado? ¿Tienes sed de venganza? ¿Crees que es lo justo? Este es el sufrimiento de la traición. Sin Cristo toda traición es una historia de odio, venganza, amargura. Pero con Cristo toda traición, ya sea conyugal, familiar, ministerial, financiera, brinda un beneficio superior. Y tenemos un Dios justo, y Él hará justicia. Todos sufrimos traiciones. Pero ¿cómo debemos responder ante una traición? Tú y yo que hemos conocido a Cristo, ¿cómo debemos responder a una traición? La respuesta depende de nosotros, ya sea para bien o para mal.